Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí llegamos hoy con la segunda videoaula de Fisiología del Dolor. Mi nombre es Carlina Carrillo, soy odontólogo y endodoncista y actualmente soy estudiante de maestría en la Universidad de Sao Paulo, Bauru, Brasil. Entonces, vamos allá. Podemos decir que el dolor ha sido altamente estudiado desde los inicios de la humanidad, ¿ok? Principalmente es una reacción de defensa del organismo que puede resultar físicamente indetectable, porque el paciente nos puede decir a nosotros que le duele, pero nosotros no sentimos eso y no sabemos cómo podemos identificarlo, pero no es algo que nosotros podemos detectar solamente con ver a alguien, ¿ok? Puede tener implicaciones psíquicas, es decir, esa persona puede tener incluso hasta algún tipo de trauma por algún dolor que haya tenido en el pasado, cuando no es resuelto rápidamente. Nuestro principal objetivo como clínicos es crear conocimientos que ayuden a la resolución de los problemas de nuestros pacientes. Entonces, el escaso conocimiento de la fisiología del dolor puede impedir al clínico, a nosotros odontólogos, realizar un buen diagnóstico y por consiguiente un buen tratamiento. Cuando hablamos del dolor dentario, debemos hablar del corazón de nuestro diente, que es el complejo dentino-pulpar. Entonces podemos empezar porque la pulpa es un tejido conjuntivo laxo altamente inervado, ¿ok? Ocupa la cámara pulpar y los conductos radiculares. Es un órgano altamente sensorial que se puede pensar que al estar recubierto en esa caja de dentina y esmalte puede llegar a tener respuestas tardías, pero no es así porque es altamente sensitivo. ¿Y quién va a darle esa transmisión? ¿Quién va a ser su amiga que se va a unir para tener esos impulsos, sobre todo del dolor, sobre todo cuando viene desde la cavidad oral? Va a ser la dentina, que a pesar de ser un tejido mineralizado, que bajo condiciones normales se encuentra recubierta por esmalte hacia la cavidad oral, es decir, a nivel coronario, y por cemento a nivel radicular, es un tejido que es un tejido tubular. Es decir, esta gran cantidad de túbulos dentinarios van a ejercer un millón de funciones. Empezamos porque en las condiciones normales dentro de estos túbulos dentinarios tenemos líquido intertubular, ¿no? Que estos al expandirse pueden actuar sobre las células pulpares que van a generar un impulso nervioso que puede ser doloroso. Van a actuar a estímulos térmicos, este líquido va a actuar a estímulos térmicos, va a actuar a estímulos químicos y a estímulos mecánicos. Entonces, la dentina del diente, un diente intacto, puede transformar estímulos externos en un mensaje apropiado para las células de la pulpa. Cuando el esmalte y el cemento se encuentran se pierden, estos túbulos pueden resultar proporcionando información o convirtiéndose en canales de difusión hacia la pulpa desde el exterior como desde el interior, es decir, desde el ápice radicular. En una gran cantidad de estos túbulos dentinarios se encuentran o contienen terminaciones nerviosas provenientes de la pulpa. Entonces, podemos decir que en nuestro sistema de vigilancia inmunológica, la pulpa tiene dendritas que van a ir dentro de esos túbulos de la predentina. La inervación periférica de nuestro sistema estomatognático es muy importante debido a que la inervación inicial de nuestro diente se origina a partir de los ganglios trigeminales, que son parte de nuestro quinto par craneal, correcto. Esta imagen me gusta mucho porque a pesar de que no es una imagen de un estudio en seres humanos, es un estudio dentario, pero en perritos. Sin embargo, aquí nos muestra cómo algo tan pequeñito puede llegar a entrar por el ápice radicular. Esto es una red capilar y nerviosa que penetra a través de nuestro ápice radicular para inervar todo nuestro diente. Entonces imagínense la cantidad de redes y fibras nerviosas que tiene nuestro diente, capaces de captar un estímulo. Una de estas funciones que podemos mencionar de estas fibras nerviosas
puede ser incluso hasta funciones biológicas, ¿no? Como es el control de la formación de dentina, el control de la secreción de odontoblastos, que va a ayudar a la reparación tecidual o a evitar un daño tecidual que sea después irreversible. Entonces, el dolor surge como consecuencia de una afección tisular o por la posibilidad de una lesión tisular. Y es a través de las terminaciones nerviosas conocidas como fibras nerviosas aferentes primarias, a las cuales son conocidas como nociceptivas y son las que se encargan de percibir y detectar los estímulos potencialmente nocivos hacia un tejido. Estas fibras son las fibras A y las fibras C, que son altamente comunes en nuestra pulpa. Las fibras A se caracterizan por ser mielínicas, es decir, van a transmitir un impulso más rápido, una respuesta más rápida, y las fibras amielínicas o fibras C van a transmitir una respuesta más demorada. Es decir, ellos tienen un umbral muchísimo más alto y solamente cuando ya hay instaurado un daño tecidual es cuando ellas van a reaccionar y darnos ese impulso doloroso. Nos vamos a ir de nuevo a anatomía de primer año de odontología. Tenemos acá nuestro gran amigo el nervio trigémino. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque resulta que la codificación de los estímulos nocivos para la región orofacial son llevados principalmente a cabo por el nervio trigémino o nuestro quinto par craneal. Podemos, para recordar un poco, el quinto par craneal se divide en tres, por eso se llama trigémino, donde tenemos la primera rama es el nervio oftálmico, la segunda rama el nervio maxilar y la tercera rama el nervio mandibular. Este nervio se va a encargar de inervar absolutamente todo: mucosa, articulación temporomandibular, la lengua, tercios anteriores de la lengua, la dura madre de la fosa craneal, la pulpa dental, las encías, la membrana periodontal. Y además, este es el sistema nervioso periférico, es parte del sistema nervioso periférico, y estas neuronas o nervios reciben el nombre de fibras aferentes primarias. Y estas fibras aferentes primarias, pues tenemos a las fibras A beta, como las que mencioné anteriormente, que codifican el dolor, y las fibras C, que las vamos a ver acá. Estaba buscando el slide. Las fibras A beta son neuronas mielinizadas de una conducción muy rápida. En condiciones normales, la activación de estas fibras son producidas por una alta intensidad del flujo de la información, pero esta información es de baja frecuencia. Se ha demostrado, hay estudios que demuestran que las fibras A beta sufren cambios fenotípicos que le permiten codificar estímulos dolorosos en condiciones inflamatorias también. Luego tenemos las fibras A delta, que siguen siendo mielínicas, que tienen una capa más fina de mielina, pero tienen una transmisión del impulso nervioso más rápido que la fibra C, y se cree que son las que transmiten sensaciones pulsantes y bien definidas. ¿Les suena algo eso? Entonces, responden principalmente a los estímulos mecánicos y nocivos, más que estímulos químicos y térmicos. Sin embargo, existen algunas fibras llamadas polimodales que pueden tener respuesta a estímulos mecánicos, químicos y térmicos, o solamente pueden responder a estímulos como mecánico y frío y mecánico y calor. Debido a su localización, pueden llegar a tener algún tipo de sensibilidad o respuesta a estímulos mecánicos, como el sondaje o aplicaciones térmicas sobre la superficie externa del diente. Las fibras C son fibras amielínicas, tienen una velocidad de conducción muchísimo más lenta y se asocian a una sensación dolorosa sorda, continua y que se mantiene en el tiempo. Son polimodales, es decir, que responden a todos los estímulos, y dada la diferencia de la conducción, estas fibras se diferencian de las fibras A delta porque las fibras A delta tienen una transmisión del dolor precoz, fulgurante,
Mientras que las fibras C transmiten un dolor sordo y tardío. Es decir, hablamos de que este tipo de estímulos responde solamente cuando hay una lesión tisular ya instaurada, porque tienen un umbral del dolor muchísimo más alto. Al fondo del dolor odontogénico como fuente primaria del dolor dental, únicamente hay dos estructuras que actúan como fuentes del dolor odontogénico primario. Estas estructuras son el complejo dentino-pulpar y el tejido perirradicular. Los nociceptores primarios que responden a inflamación pulpar son las fibras C, ¿okay? Porque ya hablamos de un tejido ya lesionado, ¿no? Porque son de conducción lenta y un umbral alto, aguantan muchísimo hasta que ya el umbral es superado y empieza a tener ese estímulo doloroso. Un ejemplo de esto podría ser un estímulo frío que está muy por debajo del umbral del dolor de una fibra C, es decir, la que va a tener una respuesta en ese momento sería una fibra A. Entonces podríamos identificar que las fibras C son las causantes del dolor pulpar o las responsables de transmitirnos o identificar el dolor pulpar, y las fibras A son más asociadas al dolor dentinario. Entonces podemos decir que cuando el estímulo es corto, es un dolor dentinario, un estímulo corto de respuesta rápida. Inflamación instaurada, estímulo prolongado, se pasa en el tiempo, produce inflamación y lesión pulpar. Entonces las que están encargadas de este tipo de respuestas son las fibras C. A diferencia del complejo dentino-pulpar, el tejido perirradicular tiene unas fibras llamadas propioceptores. Es decir, son fibras que se encargan de identificar cuando el dolor proviene de esa zona exactamente. ¿Ok? Hay una diferencia muy grande del dolor pulpar o del dolor pulpar y del dolor en tejido perirradicular, es que el dolor del tejido perirradicular es fácilmente identificable en la zona en la que se encuentra. A diferencia del dolor pulpar, que puede ser irradiado, entonces muchas veces no vamos a poder identificar dónde está, porque a pesar de que ese diente no duela, no tenga nada que ver, el dolor es tan grande e irradiado que va a dar la sensación al paciente de que está doliendo. En el tejido perirradicular, a veces con la aplicación de una anestesia, ya podemos eliminar ese dolor e identificar dónde está identificado el estímulo. Entonces tenemos que el tejido perirradicular, el dolor de tejido perirradicular proviene de un daño tecidual, es un dolor localizado, sordo, continuo y pulsátil localizado. Muy importante eso. El dolor odontogénico tiene diferentes orígenes y puede ser por infecciones como la caries, como una infección gingival, puede ser traumático, puede ser causado por trauma, puede ser por una fractura, o puede ser incluso un dolor traumático, puede ser considerado una exodoncia, una extracción dentaria, ¿no? También tenemos dolor de tipo autoinmune, personas que tengan algún problema inmunológico, y dolores carenciales como la avitaminosis, ¿ok? Algunos pacientes que posean avitaminosis de alguna vitamina en específico pueden llegar a tener dolores. Entonces, vamos a recapitular un poco cómo ocurre el proceso de transmisión del dolor hasta que llega a nuestra corteza cerebral, ¿ok? Ocurre un estímulo nocivo, es leído por nuestro nociceptor, traducido por nuestras fibras y transmitido a realizar la modulación. La modulación ocurre a través de nuestras neuronas. Luego es percibido acá al tálamo, que es la percepción que va a tener el paciente del dolor. La percepción es realizada en el tálamo y luego esto va a la corteza, que va a identificar de dónde proviene el dolor. Pero esto lo explico yo en 5 minutos, 10 minutos, y eso ocurre en un segundo. Para hablar del dolor, siempre el dolor dentario es necesario hablar un poco de inflamación, aunque este es un tema que requiere que hablemos de él un poco más adelante, explicarlo un poco más. Pero muchas veces la inflamación es la causante del dolor. Entonces tenemos que la inflamación es una respuesta de nuestro organismo a un daño,
que va a ocurrir por muchas etapas. Ocurre la agresión local, adaptación del tejido para generar una respuesta, muerte celular y posteriormente ocurre la inflamación. Es decir, si un tejido no está inervado, no puede haber inflamación porque necesitamos de los vasos para poder transmitir esa respuesta. La inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. La inflamación aguda es rápida, exudativa e incapacitante. Muy importante recordar eso. Cuando una inflamación es aguda, es de rápida acción, es exudativa y es incapacitante. La inflamación crónica es una inflamación prolongada en el tiempo, demorada, proliferativa y no incapacitante. Pero ¿cuál es el objetivo de la inflamación? Su objetivo es destruir al agresor a través de la eliminación, disipación y circunscripción, neutralización de ese agresor y posteriormente promover el reparo del tejido. La inflamación aguda es una respuesta natural, que es la que vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Es protectora, pretende librar al organismo de la causa inicial de la lesión y de las consecuencias que puede llegar a provocar. Es decir, una inflamación aguda ocurre generalmente sin infección, ¿ok? Ocurre por una lesión tecidual y momentánea. Y esto puede tener exudado inflamatorio, va a tener exudado inflamatorio, esto ocurre cuando ocurre permeabilidad vascular, y esta permeabilidad vascular va a generar la migración de proteínas del plasma, de la coagulación, del sistema complemento y mediadores químicos afuera o donde se encuentra la lesión, y el infiltrado inflamatorio, que son las células que van a actuar sobre el agresor, y estas células son los leucocitos. No me quiero extender mucho en esto porque vamos a hablarlo de nuevo en otra oportunidad, ¿ok? Entonces, con los elementos que hemos tratado hasta acá, podemos explicar algunas o los signos más importantes que ocurren durante una inflamación, para determinar una inflamación. El primero, tenemos el rubor. Este signo se presenta generalmente en los tejidos inflamados cuando ocurren debido a la alta contenido de hematíes que se encuentran en esa zona, alto presencia sanguínea en esa zona, que va a generar rubor. Tenemos la tumefacción, que ocurre por el aumento de líquido, como hablamos anteriormente. Vamos a tener exudado inflamatorio e infiltrado inflamatorio. Este aumento de volumen de líquidos dentro de ese lugar o en el lugar donde ocurre la lesión va a generar un abultamiento, tumefacción. Es algo completamente fisiopatológico. El calor va a ocurrir debido a la reducción de la luz de los vasos sanguíneos, que va a generar hiperemia, calor, por la cantidad de sangre que está pasando por allí para tratar de llevar la mayor cantidad de mediadores químicos, la mayor cantidad de respuesta celular. Y por último, el dolor, que es una respuesta generalmente va a depender mucho de los mediadores químicos que nos vayamos a encontrar. Generalmente en el dolor, los mediadores químicos que nos vamos a encontrar pueden ser prostaglandinas, pueden ser bradicininas. Las prostaglandinas son mediadores químicos que contribuyen en la segregación de ácido aracnoico y de ciclooxigenasa. Ellos son producto del metabolismo del ácido aracnoico, y por medio de ellos se produce la ciclooxigenasa, que es como sabemos, la COX es la causante del dolor y muy conocido en la odontología. Pero otra cosa muy importante es, y algo que generalmente no se habla, es un quinto signo de la inflamación, incluida por Virchow, que es la incapacidad de realizar actividades por el dolor tan agudo, ¿ok? Entonces, recordemos, la inflamación aguda, hay incapacidad, puede haber incapacidad para realizar las actividades, es incapacitante. Entonces, para recordar un poco, lo primero que ocurre durante el proceso de inflamación es la vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, que va a generar calor. Esta vasodilatación va a generar una segregación de mediadores químicos,
que van a aumentar la permeabilidad de los permeabilidad capilar, liberación de los tejidos, es decir, la liberación de los tejidos va a llevar hematías a la zona infectada y va a generar rubor. La quimiotaxia y la migración de los leucocitos, de las células blancas a la zona y el aumento del volumen va a generar edema o tumefacción, y la respuesta sistémica y proliferación de algunos mediadores químicos va a generar la respuesta dolorosa y a veces hasta fiebre. Entonces, para continuar, recapitular la parte del dolor. El dolor odontogénico, según las estructuras implicadas, podríamos clasificarlo como dolor de origen dentario o del complejo dentino-pulpar, dolor de origen periodontal y dolor por cirugía o implantología. En el dolor de origen de dentino-pulpar tenemos el dolor dentinario, dolor pulpar y dolor periapical. En el dolor de origen periodontal tenemos la periodontitis, abscesos periapicales agudos, recordemos agudos, gingivitis ulceronecrotizantes y pericoronaritis. Y pues algún dolor postoperatorio, cirugía. Dentro de el dolor podemos clasificarlo en dolor agudo o crónico. Generalmente el dolor dentario es un dolor agudo, el dolor incapacitante dentario. Es un dolor que puede no ser pulsátil, puede tener o no una respuesta dependiendo de su estallo, una respuesta a un estímulo, y se caracteriza por ser debido a lesiones teciduales, ¿no? Una pulpitis, un trauma dental, odontalgias, y afecciones de larga data serían nuestros dolores crónicos, como afecciones del ATM, neuralgia y dolores miofaciales. El dolor dental debe ser tratado de acuerdo a su naturaleza, eso está completamente claro. Y es por esto que es muy importante que nosotros siempre tenemos que preguntarle al paciente todo lo que sea necesario. Debemos preguntar la calidad del dolor, ese es mi gatito que está saludando. Debemos preguntar cuándo ocurre el dolor, si es provocado o espontáneo, la frecuencia del dolor, ¿es intermitente o es continuo? ¿Dónde está localizado? ¿Puede localizar en la zona donde le duele? Si después de infiltrar anestesia ya dejó el dolor o no. La intensidad. Todo esto debe ser preguntado para poder tener nuestro mejor. Debemos hacer uso de todos los recursos posibles: anamnesis, radiografías, exámenes clínicos, pruebas de sensibilidad pulpar. Y de ahí esto nos va a llevar a tener un diagnóstico más efectivo y obviamente a tener un plan de tratamiento mejor para nuestro paciente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. De verdad, muchas gracias por llegar hasta acá. Acá les dejo este QR, es de la bibliografía utilizada en esta clase. Y una frase que me gusta mucho de Carl Sagan, que es que la ciencia, más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar. Entonces nosotros debemos adoptar nuestros conocimientos como una manera de pensar para ayudar a nuestro paciente, porque de verdad ellos lo necesitan y ellos confían en nosotros. Entonces, muchas gracias de nuevo. Espero vernos pronto en la próxima video aula, que será de fisiología de la inflamación. Vamos a continuar, pero vamos a hablar un poquito más de la inflamación aguda y la inflamación crónica. En la descripción les voy a dejar el link de mi Drive, donde pueden descargar estos slides. Y además, en unos días también voy a estar cargando un resumen de esta clase. Un fuerte abrazo, saludos, se les quiere, nos vemos pronto.